El origen del caos capítulo 2. Ya había pasado un mes desde aquel fatídico incidente y de la corta pero intensa pelea con ese tipo. En este mes habían pasado muchas cosas. El pueblo entero estaba envuelto en miedo y confusión. Había un largo tramo de destrucción a lo largo de desde la gasolinera de las noticias, hasta la universidad donde terminó todo. Muchas personas murieron y muchas otras resultaron heridas, y otras más con daño emocional, quedaron traumatizados. Aún así, después de que llegó la ayuda por parte de las autoridades de otros estados, el ejército y algunos agentes del gobierno, que vinieron a ayudar con los heridos y desaparecidos por el accidente que ocasionó esa maldita bestia. Extrañamente y como si tratara de una reacción colectiva, algunos empezaron a decir que lo que pasó no tenía nada que ver con algún monstruo, y en poco tiempo, la mayoría empezaron a decir lo mismo, a excepción de los que vivimos esa masacre en carne propia. En poco tiempo, la mayoría empezó a tacharnos de locos, pero las heridas y muertes que ocasionó, seguían allí, y eso no podían simplemente borrarlo como si nada. En ese tiempo estuve recuperándome de mis heridas ocasionadas por la persecución y por la pelea con ese mal nacido de cabello largo, aunque admito que si tenía razón, aún me sigue molestando su actitud. Una semana después del incidente, un amigo de la universidad el cual no asistió ese día llegó a mi puerta para hacerme muchas preguntas y contarme un montón de estupideces. Ese chico se llamaba Sebastián, un chico un poco delgado y rubio, era el típico obsesionado con las conspiraciones, pero era un gran tipo. Desde el momento en el que puso un pie en mi casa, empezó a contarme un montón de teorías sobre supuestas conspiraciones por parte del gobierno hacia la comunidad. Desde experimentos, documentos desaparecidos, e incluso me habló sobre extraterrestres. Pero la teoría en la que tenía más datos y dominio sobre el tema, era una en la que me decía que ya desde hace mucho tiempo que criaturas como aquella que atacó a la universidad aparecían en el mundo causando caos, y el gobierno solo se encargaba de arreglar el desastre lo más rápido posible, ya que estos no tenían verdadero conocimiento de cómo acabar con todos, o al menos no con los más peligrosos. Eso me llamó la atención, no creí casi nada de lo que me dijo, pero aún así una chispa de curiosidad invadió mi cuerpo. ¿Qué pasaría si eso fuera real? ¿Por qué la gente no sabe nada? ¿Y por qué los gobiernos no simplemente nos hablan de peligro y de la existencia de esas cosas? Empecé a hacerle preguntas a Sebastián acerca de eso, y al ver que me interesé por el tema, sacó una laptop de su bolso y de allí empezó a mostrarme muchos archivos e investigaciones que él mismo había hecho. Me dejó tan convencido que decidí continuar investigando por mi cuenta y con su ayuda también, con la esperanza de saber si había alguna forma de matar a la maldita abominación que masacró a tantos de mis amigos y compañeros, y que había destrozado mi pueblo natal. Cabe destacar que yo prácticamente me había obsesionado con ese monstruo, desde que empecé mi investigación, lo primero que traté de averiguar era si esa cosa al menos tenía un nombre o si había algún dato o registro de ella. Pasaron al menos 2 o 3 semanas desde que empecé mi investigación junto a mi compañero Sebastián, yo ya estaba recuperado e incluso empecé a entrenar mi cuerpo para por lo menos poder huir con más facilidad la próxima vez que me pase algo como eso. Yo me encontraba sentado en mi sala junto con mi computadora y algunos archivos que Sebastián, que estaba en la cocina en ese momento, me dio para leerlos, cuando el sonido potente y ronroneante de una moto resonó hasta detenerse prácticamente enfrente de mi casa. Fue cuestión de 1 o 2 minutos hasta que alguien tocó la puerta de mi casa con 3 golpes potentes y secos, que me dieron escalofríos. Se sintió como las películas de terror donde el villano hace exactamente lo mismo. Me puse de pie y avancé hacia la puerta delantera, abriéndola con normalidad pero un poco extrañado. Cuando la abrí, lo que me encontré me dejó mucho más desubicado. Era ese maldito sujeto de la universidad, el cual me miró con desigualdad, como si nada hubiera pasado. Terminó por estamparme una carta que traía en su mano derecha contra mi pecho, empujándome y apartándome de su camino mientras entraba en mi casa como si fuera suya. Obviamente me sentí furioso e insultado, pero también confundido. ¿Qué carajos estaba haciendo este imbécil en mi casa? Después de haber avanzado un par de metros y llegar a la sala ignorando mis insultos y órdenes de que se detuviera y se largara de mi casa, habló con seriedad y una sencillez muy fría y directa, diciéndome: esas son fotos de una criatura que encontré y he estado vigilando desde hace un mes. Supe que tú junto con otro sujeto están investigando sobre estas cosas o algo así que vine para que me digas qué es y si hay alguna forma de matarla. Me quedé confundido después de escuchar que sabía sobre nuestra investigación, pues se supone que no le diríamos a nadie.
Pero aún así, después de insultarlo otro par de veces por haber entrado a mi casa sin mi consentimiento, mientras yo metía mi mano al sobre y sacaba una de las fotos, quedándome en total silencio mientras miraba la foto. En ese momento llegó Sebastián desde la cocina con un par de latas de refresco, y se quedó parado al borde del pasillo al ver a ese tipo en la sala, el cual solo lo volteó a mirar casi solo por reflejo y solo lo ojeó de arriba a abajo sin ponerle importancia y luego volver su vista a mí para preguntarme. Bueno, ¿sabes lo que es, o no? En ese momento, vi que ese tipo no estaba jugando ni tampoco venía a molestar, pues la foto era auténtica, y además, sí sabía lo que era. Antes de darle la respuesta, pregunté por qué vino con nosotros a buscar información, y por qué quería saber sobre esa criatura. Él solo respondió con voz fría y firme pero con un notable tono de molestia. Tengo mis razones. Después de dudar por unos segundos, asentí con la cabeza y luego le pasé las fotos a Sebastián, el cual se emocionó como un niño pequeño al verlas, y empezó a hablar solo y en voz alta mientras que decía un montón de cosas en desorden pero que tenían completa relación con la criatura de la foto como una computadora mientras caminaba por toda la casa y revisaba papeles y la computadora. Obviamente ni el sujeto ni yo sabías qué rayos decía, pero yo ya me había acostumbrado a eso y además desde que empecé a investigar obtuve datos suficientes como para reconocer a esa cosa. Así que con un poco de molestia lo invité a sentarme en un sofá y yo me senté en otro a su lado para empezar a contarle todo lo que sabía sobre esa cosa. Le dije que esa cosa parece ser algo a lo que llaman o se le conoce como capa, ese nombre significa niño de río, es una especie de espíritu con un cuerpo del tamaño de un niño, pero con una combinación grotesca entre tortuga, rana, y niño humano. Tiene un cuerpo escamoso con un caparazón que protege su espalda y parte de su abdomen, además de tener también un pico igual al de las tortugas. Vive en ríos o pantanos, y se supone que come prácticamente cualquier cosa, siendo más específico, animales que tengan desde el tamaño de un perro común hasta cosas mucho más grandes, pero se dice que su comida favorita eran los niños, a los cuales engañaba con promesas de juegos y diversión, para luego arrastrarlos al fondo y matarlos allí. Se supone que tiene la fuerza como para derribar caballos, y su piel es difícil de atravesar, pero su caparazón es prácticamente irrompible. Pero este tiene algo más raro y peculiar, lo cual es una hendidura en forma de plato en la cual tiene un agua que contiene su energía vital, y al derramarse pierde toda su fuerza. También se dice que el kappa, en realidad se alimentaba de algo llamado Shirikodama, la cual es una bola mítica, la cual se ubica en el ano, y la cual se supone que contenía el alma de las personas. La extracción de este objeto era algo horriblemente doloroso y dejaba a todas sus presas con una herida característica de él. El sujeto solo movía la cabeza levemente de vez en cuando mientras me escuchaba decir todo esto. En ese momento Sebastián volvió a su estado normal, y me interrumpió para hablar y decir. Esa es una leyenda japonesa muy antigua. Los japoneses en ese tiempo eran muy ingeniosos con las maneras de defenderse de él. Muchos tallaban pequeñas estatuas con su forma sobre los puentes o pequeños riachuelos cercanos a los pueblos. También cuando se trataba de cruzar algún río o pantano, algunos escribían sus nombres en pepinillos y los tiraban a ellos para evitar que el kappa atacara a esas personas, supuestamente porque a el kappa le encantaban los pepinos. Mucha gente también dice que a pesar de todo eso, el kappa es una criatura muy educada y respetuosa, así que en la antigüedad se les enseñaban a los niños a que si en algún momento llegaban a ver a uno, entonces estos deberían inclinarse en forma de saludo, y entonces el kappa haría lo mismo para devolver el saludo y así este derramaría el agua que contiene su fuerza vital en el cuenco de su cabeza. Al terminar de escucharnos, este tipo giró levemente su cabeza en nuestra dirección y con una ceja levantada nos preguntó. Entonces, para matarlo solo tengo que hacer que incline su cabeza. Entonces yo le respondí echándome para atrás y acomodándome en el sofá y le dije. Pues, sí. Es lo más práctico según lo que dice su leyenda y sus registros. Después de decir esto, Sebastián hizo la típica pose que hace un niño cuando se le ocurre algo, y mientras lo hacía, nos apuntaba a ambos y nos decía con una voz eufórica y alegre. Oigan, ¿por qué no? Vamos y matamos a esa cosa entre todos. Sé que esa era tu presa, o como quieras llamarle, pero es mucho más seguro ir en grupo, además una sola persona no puede matar a un kappa, incluso sabiendo sus debilidades. Entonces, ¿qué dicen?
El tipo de cabello largo no puso quejas ni excusas, mientras yo, después de dudar por unos segundos, me decidí por aceptar la propuesta, ya que si tenía planeado algún día poder vengarme de aquel monstruo que causó tanto daño a las personas que conocía, entonces tenía que al menos saber qué tan lejos estaba de su nivel, y esto sería perfecto para eso. Dije, de acuerdo, pero necesitamos un plan en caso de que lo que las leyendas dicen no nos sirva para nada. Al escuchar esto Sebastián saltó de alegría mientras me señalaba y decía mi nombre. Eso Elliot, esa es la actitud. Bueno, entonces dinos qué hacemos, tú eres bueno para esas cosas. No sé de dónde sacó esa teoría pero después de pensar por unos segundos me decidí por el plan que efectuaríamos entonces. Me acomodé en el sofá y les dije. Bueno, no deberíamos confiarnos demasiado en lo que dicen las leyendas, que esa criatura exista no quiere decir que sus debilidades sean esas, así que lo primero que deberíamos hacer es ir a ver, tanto el terreno, como a la propia criatura, y así ver a qué nos enfrentamos y dónde lo haremos. Como primera estrategia creo que deberíamos alejarlo del río, eso no lo debilitará, pero así si nos atrapa no podrá arrastrarnos al fondo del río tan rápidamente. Luego pondremos a prueba eso de inclinarnos frente a él, y si eso no funciona, entonces tendremos que enfrentarnos a él cuerpo a cuerpo, aunque lo más difícil no era hacerle frente, sino atravesar su piel, ese será nuestro principal problema. No se me ocurre nada más, pero tal vez se me ocurra algo nuevo cuando vea el terreno. Sebastián quedó encantado con el plan, saltando emocionado de un lado para otro, mientras el tipo de cabello largo que estaba sentado a mi lado al parecer estaba impresionado, creo que no se esperaba ni la más mínima muestra de habilidad por mi parte. Luego de eso y de beber unos refrescos, le pregunté al tipo de cabello largo cómo es que descubrió que nosotros estábamos investigando sobre esas criaturas. Él simplemente llevó su mano al bolsillo de su chaqueta, pero nuevamente estamparme un pesado de papel y decirme. La verdad fue casualidad, hay varias personas hablando de que un tal Sebastián y otro sujeto llamado Elliot se habían vuelto locos desde el día del accidente. Decían que estaban haciendo una gran investigación que algún día salvaría a la humanidad y estupideces como esa. En ese papel está mi nombre y mi contacto, quiero que te comuniques conmigo el día en que vayamos a matar a ese reptil deforme. Luego de escuchar eso lancé una mirada asesina hacia Sebastián, pues había sido él mismo quien me dijo que no le dijera nada a nadie pues podría ser peligroso que el gobierno se enterara, y resultó ser él mismo quien difundió el rumor. Él solamente se llevó la mano a la cabeza y agachó la mirada. Luego de eso proseguí a ver el papel, en él había un número telefónico y un nombre, Val. ¿Entonces te llamas Val? De acuerdo, yo me llamo Elliot, aunque estoy seguro que no te importa, al menos deberíamos conocernos un poco si queremos hacer esto, dije mientras extendía mi mano hacia él, con la ligera certeza de que no sería correspondido, pero al contrario de lo que me imaginé, él se giró levemente hacia mí y tomó mi mano en un saludo y prosiguió a presentarse formalmente. Es un gusto. Mi nombre es Val. De una manera muy seca y simple. Luego de eso prosiguió a decir que lo siguiéramos, pues nos mostraría de una vez dónde está esa cosa para que ideáramos la forma de matarla lo antes posible. Así que todos salimos de mi casa, Sebastián tomó las llaves del auto de su madre y lo encendió, mientras este tipo Val, se subió a su moto, y como si se tratara de un piloto profesional, apenas el motor del auto rugió, él aceleró rápidamente pero sin dejar marcas en el suelo. Rápidamente subí al auto y lo seguimos. Avanzamos por lo menos durante una hora a una velocidad aceptablemente rápida, hasta llegar a la entrada de un bosque, aunque todo nuestro pueblo estaba rodeado de bosque igualmente. Allí dejamos el auto y la moto y continuamos a pie durante casi 30 minutos, hasta llegar a un pequeño claro elevado, desde donde Val nos señaló un río a unos 500 metros de distancia. Por suerte el conspiranoico de Sebastián traía una mochila y en ella tenía unos binoculares de calidad militar. No entiendo cómo consigue dinero para esa clase de cosas, siendo un paranoico que no sale de su casa casi nunca. Tomé los binoculares y vi en la dirección en la que Val me señaló. Al principio no podía ver nada más que agua. Pero luego empecé a notar ligeros movimientos en la superficie de esta, me dirigí a la fuente de ese movimiento y pude verlo personalmente mientras salía del agua en 4 patas. Era una imagen muy perturbadora al ver la grotesca y asquerosa combinación de criaturas en ese cuerpo humanoide. En un principio no podía creerlo, a pesar de tenerlo a la vista, y de haber sido víctima del ataque de aquel león mutante mal nacido.
Rápidamente inspeccioné el terreno desde el ángulo que me permitía la posición en la que estábamos, para luego devolver los binoculares a Sebastián, el cual rápidamente miró al igual que yo, y nuevamente empezó a actuar como un niño pequeño con tanta emoción de poder ver a una criatura mítica con sus propios ojos por primera vez. Yo me mantuve estoico, observando mientras analizaba y trataba de planificar un buen plan para poder enfrentarnos a esa cosa, aunque no se me ocurrió nada mejor. Giré a mirar a Val, el cual también tenía la mirada puesta en el río. Le pregunté cómo fue que hizo para encontrar al Kappa estando tan lejos del pueblo, pero no recibí respuesta a mi pregunta. Solo me dijo que esperaría mi llamada, y que esperaba que fuera rápido. Sin más, solo se dio la vuelta y se fue, dejándonos a Sebastián y a mí solos. Me quedé muy confundido e inquieto, pues pensé que cambiaría su actitud al habernos presentado y al haber decidido hacer equipo para cazar a ese pequeño monstruo. Pero su actitud solo parecía haber empeorado. Nos quedamos allí un rato más, para luego volver a casa. En mi mente yo aún trataba de planificar lo que tendríamos que hacer, pero el mejor plan que se me ocurrió fue el mismo que les había dicho en un principio. Así que Sebastián me dejó en mi casa y él se fue muy emocionado a la suya. Me imagino que seguro iba a anotar todo esto en su investigación personal. Yo solo entré a casa y después de cerrar todo, me quedé pensando en qué podría pasar si el plan falla y no podemos matar a esa cosa. ¿Eso significaría que jamás estaría al nivel de aquel monstruo de la universidad? ¿Significaría que jamás podré vengar a las personas y a mis amigos que murieron? Me planteé eso mientras me decidí por dejar de pensar en estupideces y empezar a prepararme. Dupliqué las repeticiones de mi rutina de ejercicios diarias para tratar de estar en forma para el día del encuentro con esa cosa. Y también pensé en revisar el viejo garaje de mi casa a ver qué podía encontrar allí para pelear. Algo como un machete o un bate, pero eso lo haría al siguiente día. Después de terminar, tomé un baño y me tiré sobre mi cama viendo el techo. Mientras pensaba, si sería posible que algún día pudiera ser lo suficientemente fuerte para poder matar a aquel monstruo yo mismo. Luego de eso me quedé dormido profundamente hasta el otro día. A la mañana siguiente me desperté con el cuello entumecido. Me levanté e inicié mi día como cualquier otro. Me duché, me cepillé antes de desayunar, completé mi rutina diaria de ejercicios y luego me senté en la sala para disfrutar de mi desayuno mientras miraba por la ventana en completo silencio. Hasta que llegó Sebastián. Desde que empezó a venir adquirió la mala costumbre de llegar demasiado temprano y si no fuera porque siempre cierro con llave las puertas de mi casa, entonces él pasaría como si fuera la suya. De todas maneras ya me lo esperaba, según él, en su casa no les gusta que haga esa clase de indicaciones sobre el gobierno y que se la pase hablando de esas criaturas todo el tiempo, así que viene aquí para escapar de la opresión de sus padres, o al menos eso dice él. Estuvimos hablando un buen rato, incluso trajo su propio cereal para desayunar en mi casa. Ya eran las 8 de la mañana, Sebastián había llegado a las 7:30. Todo estaba muy normal hasta que recordé que quería revisar el cobertizo de mi patio a ver qué podía encontrar. Me levanté del sofá y me fui por la puerta trasera, tomando la llave del cobertizo de uno de los cajones de la cocina. Al llegar al patio, caminé hacia el cobertizo. Una pequeña estructura de madera en forma de casa, un simple cuadrado que no medía más de 3 metros de diámetro. Metí la llave al candado y después de un par de golpes pude abrirlo, quité la candela y abrí la puerta. Una nube de polvo me cayó encima haciéndome voltear el rostro y cerrar los ojos mientras sacudía el polvo con mi mano. Cuando el polvo se disipó, pude entrar tranquilamente, viendo en las paredes, sobre las mesas, en las cajas, y no pude encontrar más que cosas típicas y poco útiles para el combate. Solo llaves mecánicas, cadenas muy gruesas y pesadas, algunos tubos de acero y cosas varias. Fue un poco decepcionante pero no me quejé, solo me di la vuelta y cuando estaba a punto de pasar por la puerta, decidí echar un vistazo detrás de ella. Al mirar, pude ver más o menos lo que estaba buscando. Estiré mi brazo por detrás de esta y saqué lo que veía en el fondo. Salí de cobertizo y después de limpiar las telarañas de mi cara, le eché un vistazo a mi hallazgo, una gran, vieja y polvorienta, hacha de leñador. Al verla pude recordar que le pertenecía a mi abuelo, el cual se dedicaba a eso desde joven. El cabo de esta hacha en especial, lo hizo él mismo con uno de los árboles más duros que tuvo que cortar durante su trabajo. Le quité el polvo con un trozo de tela vieja y luego de echarle un vistazo rápido, deduje que estaba en buen estado aún, así que volví al cobertizo a buscar las viejas piedras de afilar de mi abuelo y empecé a afilar mientras derramaba agua sobre ellas.
Mientras me concentraba en eso, Sebastián apareció al igual que yo desde la puerta trasera y mientras terminaba su cereal se acercaba a mí para mirar qué estaba haciendo arrodillado en el suelo, haciendo movimientos raros con mis brazos. Antes de que me preguntara cualquier cosa, le expliqué que el hacha le pertenecía a mi abuelo y todo eso, así que solo se quedó allí viéndome como si estuviera hipnotizado por el renaciente filo de la vieja hacha oxidada que poco a poco iba recuperando su esencia. En ese momento, el sonido familiar de un motor comenzó a acercarse mientras rodeaba mi casa hasta llegar a la parte trasera. Resultó ser Val, quien llegó con su moto y como si nada entró a mi patio avanzado a través del espacio donde antes había un portón de madera al igual que la cerca que rodeaba todo el patio trasero. Traía un bolso en su espalda del cual sobresalían un par de palos parecidos a un bate. Dejó su moto un par de metros de la entrada y se acercó caminando hasta estar frente a Sebastián y tomarlo por la camisa y quitándole de su camino pero sin soltarlo, mientras se dirigía a mí mientras me miraba fijamente y me decía con su tono característico: ¿Y ahora en qué carajos están perdiendo el tiempo? Mientras yo no le quitaba la mirada de encima para estar al pendiente de cualquier cosa que este imbécil le pudiera hacer a Sebastián, solo le dije: Nada, solo pensé que esto me sería útil contra aquel pequeño monstruo, así que estoy restaurándola un poco. Luego de eso, soltó la camisa de Sebastián y prosiguió a quitarse el bolso de su espalda para luego tirarlo a los pies de Sebastián y decirnos: Quiero ver de qué son capaces con esas cosas, apuntando a su bolso y luego al hacha de mi abuelo. Sebastián no miró extrañado a ambos, para luego agacharse y dejar su plato de cereal vacío en el suelo para luego con una mano tomar uno de los cabos de madera mientras con el otro abría la cremallera del bolso para luego terminar sacando un hacha con pico, típica de los bomberos totalmente nueva. Cuando miré eso fruncí el ceño y devolví la mirada a Val mientras le pregunté de dónde la sacó y qué pretendía hacer con esas cosas aquí. Solo me dijo que, de dónde las había sacado era solo problema suyo, y que estaba aquí para ver qué tan hábiles éramos y así saber si no seríamos más que un estorbo para él el día que fuéramos a por el capa. Le pregunté que cómo pretendía averiguar eso, y me dijo que íbamos a entrenar combate cuerpo a cuerpo para ver qué tan fuertes y hábiles éramos. Giré a ver a Sebastián el cual solo miraba cada detalle de la parte metálica del hacha, parecía estar hipnotizado, como un niño que sostiene en sus manos el juguete que había querido y deseado toda su vida entera. Le pregunté, ¿qué piensas? Y rápidamente él sacudiendo la cabeza como para salir de su trance, dijo emocionado: ¿Sí? Vamos a hacerlo, va a ser divertido. El pobre no tenía idea de su error en ese momento. Unos 5 minutos después, ya estábamos Sebastián y yo en un círculo de unos 3 metros de diámetro que hicimos con unas cuerdas viejas de mi cobertizo. Val insistió en que peleemos nosotros primero para ver qué tan malos éramos, para luego no terminar por matar a uno de nosotros por accidente cuando entrenamos contra él. Cuando escuché esas palabras salir de su boca solo pude matarlo con la mirada y pensar: ¿qué clase de imbécil egocéntrico es este tipo? ¿Quién rayos se cree que es? Las reglas eran simples, solo había que sacar al oponente del círculo, o a falta de eso entonces tendrían que incapacitarlo o hacer que se rinda. Ya estábamos en posición. Yo me encontraba ligeramente inclinado hacia atrás con ambos brazos frente a mí pero sin cubrir mi rostro, mientras Sebastián parecía más un mono de circo que un luchador, moviéndose de un lado para otro y agitando los brazos y la cabeza mientras hacía muecas, como un portero que trata de distraer la atención el cobrador de un penal. Después de unos segundos, Val nos dio la señal para comenzar, golpeando su hacha contra una placa de metal que tiró en suelo justo frente a sus pies. Al escuchar lo que sería la campana, Sebastián se tiró contra mí, gritando como loco y lanzando un puñetazo izquierdo que no estuvo ni cerca de darme aunque no me moví de lugar. Hacía tantos movimientos raros y ruidos como los de un luchador de kung fu en una película de comedia, que terminaba perdiendo el equilibrio por sí mismo. Bloqueé un par de golpes los cuales no tenían ni una pizca de potencia. Pensé por un momento y aunque yo no lo quería lastimar, sabía que si él se ponía a actuar así contra el capa o incluso contra una persona normal que quiera hacerle daño, entonces va a terminar muy lastimado, así que decidí hacerlo madurar un poco. Cuando volvió a lanzarse contra mí, eché para atrás mi pierna izquierda y afirmé mi postura. Y cuando estuvo a mi alcance, lancé un derechazo directo a tu estómago, sacándole todo el aire y dejándolo retorcerse en el suelo, aunque no se rindió allí. Solo pasaron un par de segundos cuando se puso de pies nuevamente y aún sin aire y con lágrimas en sus ojos y la cara roja por el dolor.
Se volvió a lanzar contra mí, después de esquivarlo sin problemas un par de veces, me paré de frente, y como si estuviera golpeando una simple hoja de papel, di un izquierdoso en el cual casi no puse fuerza ni empeño, y él terminó estampando su cara contra mi puño por sí solo, quedando casi inconsciente en el suelo boca arriba mientras se sujetaba la cara. Me acerqué a él arrodillado a su lado y le dije: tienes que tomarte esto en serio. Tal vez no hayas peleado antes en tu vida, pero eso que hiciste solo lo hace un niño que quiere jugar. Si haces eso en una situación real, vas a terminar en el hospital o peor, muerto. Así que será mejor que mientras tengas tiempo, te tomes en serio el entrenamiento y te mentalices en que esto es algo real, y no un juego, ¿entiendes? Después de mírame por unos segundos, Sebastián apartó la mirada y con una cara comprensiva y melancólica, asintió con la cabeza. Luego de eso me levanté y le extendí mi brazo para ayudarlo a levantarse. Val solo me miraba sin ningún rasgos de impresión. Solo miraba, como si me estuviera analizando. Cuando Sebastián salió del círculo, Val dijo: mi turno. Mientras se quitaba su fea chaqueta de cuero falso y la tiraba a un lado mientras entraba en el circuito y se ponía frente a mí. Traté de decirle a Sebastián que hiciera lo mismo, que Val le hiciera la seña para empezar. Pero Val me interrumpió y dijo: eso no hace falta. Quiero ver tus reflejos también. La última vez me diste pelea. Vamos a ver si eso fue solo la adrenalina o si en serio puedes moverte así si lo quieres. Adoptando una pose de combate similar a la de un boxeador, pero tenía una postura que más recordaba a la de un peleando clandestino, o un callejero, de esos que no tienen ni reglas ni honor al pelear. Cuando escuché esas palabras y vi esa pose, sabía que tenía que tomármelo en serio o iba a terminar muy mal, o peor que la última vez. Tomé mi postura, pero esta vez elevando más mi guardia, esperando el momento en el que él me atacara. En un abrir y cerrar de ojos, pude ver cómo su puño izquierdo avanzaba hacia mí, con una suave estela que reflejaba su cuerpo avanzado detrás de su puño. Mis ojos se abrieron mientras pensaba cómo carajos se podía mover tan rápido. Alcé mi guardia apenas, amortiguando el impacto de su golpe. Creo que mi cuerpo se confió mucho por la pelea con Sebastián, aunque mi mente estaba atenta, mi cuerpo no respondía a mis acciones con la suficiente velocidad. Una lluvia de puñetazos estampaban contra mí, haciéndome retroceder con cada golpe mientras yo trataba de encontrar una apertura para atacar. Estaba a unos centímetros del borde así que me decidí por desviar y atacar. Esperé a que lanzara un puñetazo con su derecha, y lo desvió usando mi zurda. En ese momento pude toda mi fuerza en mi brazo derecho, y cuando estuve a punto de lanzar mi golpe, un fuerte impacto dio contra mis costillas, llenando mi cuerpo de dolor pues aún me dolían desde lo que pasó en la universidad. En una fracción de segundo, eché mi vista a mi lado izquierdo para ver qué fue eso, y pude ver con asombro que este malnacido me había dado una patada lateral con su pierna derecha justo cuando desvié su brazo. El impacto me hizo rodar, alejándome del límite de la arena. Con el dolor punzante y casi tirado por completo en el suelo, sujetaba mis costillas con mi brazo, mientras mis rodillas sujetaban mi cuerpo sobre el césped. Alcé la mirada y pude ver cómo Val se acercaba a mí lentamente. Me di cuenta de que esa patada no fue solo para lastimarme. También fue para evitar sacarme de la zona demasiado rápido, y tal vez para recordarme la primera vez que peleamos. Él quería hacerme sufrir un poco más. Val se acercaba con mucha calma. Como si esperara a que me levante, o como si estuviera disfrutando de mi sufrimiento. Sin ganas de seguir me puse de pie, y respiré profundo para recuperarme. Después de una ligera sacudida, me pude en guardia nuevamente, pero esta vez con nueva mentalidad. Cometí el mismo error que Sebastián. Esto no era un entrenamiento. Era un pelea a una muerte. Así que si él pensaba en matarme, yo haría lo mismo. Lo miré directo a los ojos. Él al mirar mi cambio de actitud, cambió su semblante ligeramente. Ahora parecía estar feliz, aunque no se notara a simple vista. Me lancé contra él pensando en engañarlo como lo hizo conmigo. Me incliné sobre mi lado izquierdo haciéndole creer que le golpearía las costillas y luego le daría en la cara con la derecha. Eso funcionó casi por completo, pues sí cubrió sus costillas y estuve a punto de impactar su rostro pero, él simplemente inclinó su cabeza esquivando mi ataque por centímetros, para luego darme un izquierdoso en el estómago dejándome sin aire nuevamente. La saliva salió disparada de mi boca por el impacto, y en un destello otro dolor dio en mi cara echándome para atrás, pero esta vez no me quedé en el suelo.
Apenas dejé de retroceder por el impacto, me volví a lanzar de frente y esta vez de una forma más directa, lanzando varios golpes directos a su rostro, y aunque ninguno impactó contra él, yo no me detuve. Hubo un momento en el que Val volvió a usar sus patadas, tratando de dejarme sin aliento una vez más, pero no esperaba que esta vez yo atrapara su pierna. Sin darle tiempo de procesar le di un fuerte golpe en la mejilla, pero luego soltar su pierna y con ese brazo darle otro golpe al estómago para dejarlo sin aire, aunque eso no pasó. Solo retrocedió un par de pasos para luego mirarme y mostrar esa misma sonrisa enfermiza de aquella vez, y luego arrebatar contra mí, dando golpes que parecían hacer silbar al viento, pero no retrocedí, bloqueando un par de golpes e impactando uno nuevamente en su rostro. Su sonrisa se resaltó más, y continuamos peleando. Mi cuerpo ya había entrado en la misma frecuencia que él, y ya estábamos prácticamente igualados, pero él seguía estando por encima de mí con esa velocidad y habilidades de pelea que parecían de un profesional. Repartimos varios golpes entre nosotros, mientras Sebastián nos miraba como si estuviera presenciando una batalla entre dos bestias. No pasó más de 5 minutos cuando caí rodando fuera de la arena. Con sangre brotando de pequeñas heridas en mi rostro, y un ojo casi cerrado. Levanté mi cuerpo ligeramente con mis antebrazos apoyados en el suelo para ver al maldito de Val. Que no parecía estar cansado y tampoco muy herido, pero él al igual que yo, también tenía algunas heridas en el rostro, aunque las de él eran más superficiales. Él solo se quedó allí mirándome. La sonrisa enfermiza ya había desaparecido de su rostro, y ahora solo era el de siempre. Sebastián tenía la boca caída, y los ojos tan abiertos que parecía que se les iban a salir, y con las manos sobre su cabeza gritó. No, mames. Eso estuvo brutal. Ustedes dos son un par de monstruos. ¿Cómo pretendes que yo haga eso, Elliot? Después de un par de minutos, y unos vasos de agua para recuperar el aliento. Sebastián me ayudaba a limpiar mis heridas con alcohol. Hasta que Val se nos acerca con sus 2 hachas y dice. ¿Ya están listos? ¿Para la segunda ronda? Cuando lo vi, me llené de miedo al instante, y antes de que dijera cualquier cosa yo le dije. Oh no, claro que no. Ni creas que vamos a pelear con eso. Una cosa es usar nuestros puños, que como máximo, solo nos dejarían inconscientes. Pero con esas cosas tú serías capaz de cortarnos un brazo a ambos. Val con un